Ya puede compartir pantalla. Todo suyo. Estoy recibiendo muchos mensajes. Esto probablemente, primero que todo, muy buenas tardes para todos donde quiera que se encuentren. Espero que tengan mucha salud y que su familia esté también disfrutando con ustedes de este pequeño tiempo que Dios nos permitió para estar realmente en familia. Lo que ustedes ven ahí se llama la maniobra de Morisot. Esta noche, pasadas las 12 campanadas que anuncian el inicio de un nuevo día, un 1 de mayo, hace 82 años, bastantes pero no muchos, llegaba yo al mundo maltratado, en presentación podálica y con una indeterminable puntuación en la escasa de Apgar, por lo bajo que debió ser. Tuvieron que darme muchas nalgadas para que despertara y fue un trabajo de parto muy difícil. Sin embargo, he sido un afortunado, un privilegiado consecuente con mis privilegios. He dado mucho cuanto he podido, como aquel dador feliz de la Biblia que daba y daba sin esperar nada a cambio. Hoy no deseo tortas ni regalos. Antes bien, yo deseo regalarle, con toda humildad, una vez más una pequeña parte de cuanto he aprendido todas estas décadas. Espero que lo reciban con el mismo amor que me inspiró compilar toda esta información. Esta es en la unidad de neurooftalmología del Hospital Vargas de Caracas, ya cercana a cumplir 46 años, Ars Medica Tota en observación. Para los que estaban preocupados con el alemán, quiero confesarles que sabía mucho alemán, pero ayer se me olvidó. El Augenblick Diagnosen significa el diagnóstico de parpadeo de Joseph Skoda, que les presentaré más adelante, pero quizá se refiera al romanticismo en medicina, es decir, aquella forma de medicina que ya desapareció y que también puede llamarse diagnóstico de rayo, ojo clínico, mirada médica, signo rector, signo señal y ont mini. De manera pues que esto que ustedes tienen allí, esa alegoría, se refiere al médico. Y dice que el médico siempre debe llevar sobre sus hombros el dolor del paciente. Eso no debemos nunca olvidarlo. Hay toda una serie de designaciones para signos clínicos que de un vistazo evocan un rápido diagnóstico y que de alguna forma significan lo mismo. Mirada médica, que es una forma muy peculiar del ver médico, el Augenblitz o Augenblink Diagnosen, término atribuido a Joseph Skoda y la Escuela de Viena por la rapidez de sus diagnósticos comparado con un rayo o con un parpadeo. Eso es exactamente lo que significa ese nombrecito, porque a todo el mundo le llamó la atención. En francés es diagnóstico inmediato o diagnostic d'emblée, tu primer coup sans difficulté. Y el tramway diagnostic, o sea, el signo del tranvía con que nos alegraban el día nuestros maestros que venían de París. ¿Es el signo rector o el signo señal? Aquel que en un parpadeo nos sugiere el diagnóstico. El método SADIC, sumamente hermoso, que vale la pena que todos en algún momento dado lo leamos. Y aplicable a la radiología, el Aunt Mini de los norteamericanos. Siempre tenemos una tía soltera que sabe mucho y a la cual recurrimos cuando tenemos alguna duda.
del ver y el mirar. ¿Cuáles son las bases para Augen-Blink-Diagnosen? Ver y mirar no es igual. El ver es natural, es inmediato, es indeterminado, no tiene intención. El mirar es cultural, es mediato, determinado e intencional. Con el ver se nace. El mirar hay que aprenderlo. Ver es reconocer. Mirar es admirar. El mirón es un puente entre el ver y el mirar. Simplemente alguien que curiosea. Es una mirada de primer nivel en un ser medianero. Sin embargo, el mirador es un sibarita. Usa sus ojos para hacer espectacular lo que ve. El mirador transforma lo inmediato, lo que vio el mirón, en inmediatez. Un mirador gusta, cata, rumia lo que el mirón traga con premura. Nos revela lo que el mirón apenas reconoce. Una de las formas de exoscopia se refiere al ojo clínico. Y ya describiremos cómo se originó este término. Y que simplemente se basa en una observación cuidadosa que a lo largo de la vida del médico se va puliendo. Va dejando de lado lo que no sirve y va adquiriendo aquello que sirve y aquello que obtuvo para la mejor comprensión del problema de su paciente, que termina por hacer lo inaparente fácilmente observable. Por supuesto, nadie nace con esto. Esto es de desarrollo potencial. Requiere de conocimientos, de tenacidad, de práctica continuada, de cultivo de la observación, de capacidad analítica, de facultad de integración y de sentido común. Todo eso conjuga lo que en nuestros países se llama el ojo clínico. También se llaman perlas de observación clínica. Y debemos recordar lo que San Pablo dijo a los efesios: mirad con los ojos del entendimiento. Y esto es sumamente aplicable al médico. ¿Y qué es una perla de observación clínica? Es un hecho o hallazgo clínico observacional que, consolidado por el tamiz del tiempo y por su sola presencia, permite un diagnóstico positivo o constituye una sólida pista que conduce hacia él. Es una condición clínica excepcional que por su trascendencia o rareza merece ser comunicado, que es lo que trataré con mis limitaciones de darles esta tarde. En el rompecabezas de Reigate, el inspector Lestrade de Scotland Yard le dice Sherlock Holmes: en el arte de la detección es de la mayor importancia el poder reconocer entre un número de hechos cuáles son incidentales y cuáles vitales. De otra forma, disipará su atención y energía en vez de concentrarla. Siempre le digo a mis alumnos que hay 3 libros que normalmente son de medicina, pero que los médicos no leemos. Uno de ellos es la Sagrada Biblia. El otro son las Don Quijote y Sancho Panza, el Quijote. Y el último son las aventuras de Sherlock Holmes, en que nos van a enseñar cómo realmente podemos mejorar nuestra capacidad de clínico. Y desde hace mucho tiempo, el médico comenzó a indagar a la cabecera del enfermo la exacta correspondencia entre la constelación de sus síntomas y sus respectivas lesiones orgánicas internas. De ese proceso de continuado estudio y maduración surge y se depura en la señorial Viena, que era para ese momento la meca de la medicina, el método anatomoclínico. Precisamente en la segunda escuela de medicina, esa donde realmente se forjó el dictum Ars Medica Tota in Observationibus, con la cimera figura de Joseph Skoda,
clínico de filigrana y semiótico interpretador de signos, vale decir, insigne escuchador y traductor de los gritos de los órganos que padecen. Y su colega Karl von Rokitansky, patólogo incansable, quien solía obtener sus cadáveres de los hospitales, realizando personalmente en su ciclo vital unas 30.000 autopsias, con un promedio de 2 al día, 7 días a la semana, durante 45 años. El trabajo en equipo de este dueto, donde uno deducía la enfermedad a través del examen clínico semiológico y el otro a menudo lo frustraba enterándole de sus errores, dio frutos inconmensurables. El resultado de los desvelos de ambos fue la purificación de la exploración semiológica a la cabecera del enfermo, de la que tanto el médico y su paciente se han beneficiado. La inspección, la palpación, la percusión, la auscultación realizadas y entorpecidas por la opacidad de la piel, que ya no fue más inexpugnable, pues a pesar de ella, la enfermedad interiorizada y oculta pudo ser traída a la afuera, exteriorizada mediante métodos semiológicos. Por supuesto, hoy nos parecería esto una nimiedad, con todos los extraordinarios instrumentos que tenemos en nuestras manos para poder diagnosticar a nuestros pacientes. Pero no siempre es así. No siempre es así porque generalmente el acto médico queda incompleto. Porque la anamnesis o el diálogo diagnóstico no se realiza como antes se hacía. Por eso el profesor mediocre dice, el profesor bueno explica, el profesor superior demuestra y el profesor excelente inspira. Ustedes tienen allí una profesora, la doctora Karam, que además de ser una profesora extraordinaria, estoy seguro que ha inspirado a muchos de ustedes. Y a eso es que va el médico, no solamente a diagnosticar a sus pacientes, sino también a dejar una semilla que en un momento dado germine y produzca buenos frutos. El doctor Joseph Skoda alcanza su fama por sus diagnósticos brillantes, certeros e inmediatos. Entre ellos se conoce el de un caballero francés al que von Tirkenheim le pide que examine. Mientras otros diagnostican enfermedad hepática, él emite un diagnóstico de aneurisma de la aorta abdominal y este es confirmado por autopsia. Con relación al barón Karl von Rokitansky, 3 fueron sus mayores méritos. El desarrollo de la anatomía patológica como disciplina independiente de la clínica. La creación de métodos de examen de autopsia que todavía se realizan o se realizaban en nuestros hospitales hasta que yo anduve por esas salas. Y la caracterización cabal de numerosísimas lesiones. Y como ya dijimos, practicó con impresionante rigor y detalle 30.000 autopsias. Todo esto fue tamizado a través de los estudios de la ENEC con la invención del oftalmoscopio, del estetoscopio, y todo esto llevó a la constitución de lo que hoy en día llamamos el método anatomoclínico sobre el cual fundamos nuestro diagnóstico todo el tiempo. De manera que el ojo clínico, que podemos llamarlo Augenblick-Diagnosen o Augenblitz-Diagnosen, es una información que no puede ser computable, como hoy en día quisiéramos que fuera. Porque hoy en día, si algo no se mide, no existe. Y eso me permito disentir de eso que dicen muchas personas, que es la apreciación instantánea del diagnóstico, que es precisamente de lo que nosotros vamos a hablar la tarde de hoy. ¿Cómo es fácil diagnosticar una acromegalia? Como es fácil también una neurofibromatosis 1 con una displasia, como ustedes pueden ver allí, tanto craneal. Volvemos a repetir que para eso tenemos que estudiar. Lo que siempre les he comentado, las horas nalga.
Laura nalgas no solamente por el estudio, sino también por el sentarse frente al paciente a oír lo que tenga que decirnos. La práctica de la observación no interesada, la experiencia que va a llevarnos al cabo de un tiempo a la intuición y a una excelente capacidad analítica. Esta, digamos, gráfica fue realizada por mi hijo Rafael Guillermo, a quien se lo pedí a comienzo de la semana, y le dije, mira, ya tú sabes que a mí me encanta el diagnóstico de tipo Zadig, y sobre todo el cuento filosófico, el caballo y el perro. De manera que Zadig, que significa en árabe el veraz, ese libro Zadig o el libro del destino fue escrito por el famoso escritor y filósofo Voltaire, es decir, François-Marie Arouet, que era un joven rico que, decepcionado por encuentros con mujeres, se retira a las riberas del Éufrates para observar detenidamente la naturaleza. La naturaleza es el libro que Dios ha abierto ante nuestros ojos para que nosotros podamos escrutarlo y aprender de él. Y hoy amenazado por el tráfago, por la rapidez, por la falta de amor hacia lo que hacemos. Allí aprendió a reconocer rápidamente en ese libro de la naturaleza y ver cosas que otras personas no veían. Yo les invito a que entren en mi página y les ruego que le hagan una captura de foto a esta perla clínica, la importancia del relato simple en medicina, y esa es la forma como pueden llegar, o también pueden llegar a través de rafaelmusimendoza.com, que es mi página, y buscar Elogio de las Perlas Clínicas. Yo creo que es una extraordinaria idea, digamos, de tratar de que estos conocimientos no se olviden. Ahí verán cómo con pocos indicios este hombre, sin haber visto ese caballo ni haber visto ese perro que resultó ser una perra, eh, pudo hacer la descripción exacta de lo que no había visto. O sea que llevó como un barómetro de las circunstancias que estaban ocurriendo a su alrededor en ese día. Y este proceso de observación viene del Talmud de Babilonia, muchísimos años antes de Cristo, pasando por el Nagaristán, por Aldin Giovanni, Thomas Simon Ouellet, en la Soirée Bretons, Voltaire, pasando posteriormente por el preceptor de Conan Doyle, Joseph Bell, terminando por Sherlock Holmes, hasta que William Osler, uno de los grandes titanes de la medicina interna, como se vio, un médico sumamente completo, un individuo filósofo, observador de la naturaleza de los pacientes, utilizaba en su enseñanza a los estudiantes. Ahí podrán, en ese artículo que les acabo de mencionar, estudiar cómo es que se llega a hacer ese diagnóstico, digamos, utilizando el método SADIC. Pero desgraciadamente va a haber personas que no entienden. Y ahí nosotros nos vamos a ir al mago de Oz y a lo que se ha llamado la opción oceana. El espantapájaros deseaba tener de manera vigorosa un cerebro. El mago le dice que eso se soluciona rápidamente, es muy fácil. Lo que necesita es un diploma. Con un diploma todo se arregla. Y dicho, le entrega un diploma y como obra de magia, el beneficiado inmediatamente comprende la teoría de la relatividad. Ahí pueden ver una tomografía o una resonancia de su cerebro. Y le dice, yo no puedo darte un cerebro, pero aquí tienes un diploma.
y por virtud de la autoridad que reside en mí por la Universitatus Comiteum Pluribus Unum, te queda conferido el grado honorífico de THD, o sea, doctor en irreflexión. Esto lo vemos a cada rato, no solamente en nuestros colegas médicos, sino también en nuestros gobernantes, en que ustedes ven cómo hablan y que realmente yo creo que les tuvieron esa opción que se llama la opción Oceana. A su izquierda ven a Joseph Bell, que fue el preceptor de Arthur Conan Doyle, el creador del personaje de ficción, el detective aficionado más conocido del mundo, Sherlock Holmes. Y Sherlock Holmes decía, el mundo está lleno de cosas evidentes en las que nadie se fija ni por casualidad. Y cuando Joseph Bell veía a sus alumnos examinar los pacientes, les decía, no, no debe usted tocarlo. Use sus ojos, señor. Use sus oídos. Use su cerebro. Use sus poderes de percepción y deducción. Aquí lo vemos al joven Arthur Conan Doyle y a Joseph Joe Bell, uno detrás del otro. El preceptor y el alumno. El preceptor le dice, la importancia de lo infinitamente minúsculo es incalculable. Basta simplemente ver el fondo ocular. ¿Qué cantidad de realidades y verdades se asoman a él a condición de que nosotros podamos interpretar lo que allí hay? De manera que viendo las actuaciones de su profesor y mentor, él pensó que él podía inventar un personaje que sería en este caso un detective, el cual podría llegar a términos indecibles. Y así fue. Nadie sabe quién fue Arthur Conan Doyle, pero todas las personas conocen quién es Sherlock Holmes, porque aunque les parezca mentira, todavía vive. Estando yo en tercer año de medicina, me cautivó todo aquello que mis maestros comentaban. Muchos de ellos habían sido formados en París, que era para ese momento ya no Viena, sino la meca de la medicina, donde todos iban a beber en sus hospitales los conocimientos más extraordinarios de esa época. Y este señor que está acá es Alfred de Musset. Ustedes pueden ver inclusive que tiene una pérdida de cola de la ceja. Y oí del signo de Musset, descrito por Jacques Delpech, que se originó en este poeta francés, el celebrado poeta Alfred Musset, quien sufriera de una ortitis sifilítica en tiempos en que la luez estaba de moda y era una afirmación de casanovismo o machismo sexual. El signo consiste en una rápida inclinación de la cabeza o pequeñas sacudidas rítmicas de la misma, sincrónica con los latidos cardíacos, como cuando se hace un signo cefálico de afirmación. En los salones de París, de fines del siglo XVIII, los varones solían imitar a de Musset. Eran tiempos en que, conforme al dictum del sifilógrafo francés Jean-Alfred Fournier, civilización era sinónimo de civilización. Entonces las prostitutas de París iban a la iglesia de Notre Dame y veían aquellas mujeres extraordinariamente bien vestidas, con sombreros, con plumas de avestruz, que se sacudían al ritmo de sus corazones por la insuficiencia aórtica que tenían, diferencial, y así hacían los diagnósticos. Decían, ahí hay una persona que tiene una sífilis y que tiene una sífilis terciaria y que se ha afectado su aorta. Eso me conmovió tremendamente. Pero no todo se quedó allí, sino que uno de mis, digamos, profesores, después de muerto, hizo una pregunta a sus alumnos. ¿Cuál ha sido el invento que más ha hecho el progresar la medicina? Él no esperó que le contestaran, sino que dijo, la silla.
Se trató de don Gregorio Marañón y Posadilla, el Hipócrates español. De manera que ese enfrentamiento de un paciente frente a su médico es realmente lo que ha hecho progresar la medicina y realmente es la base del diagnóstico. Esta frase no parecía algo de los neurocirujanos de hoy día que andan tan apurados y tan preocupados, que decía, la enfermedad a menudo revela sus secretos en paréntesis casuales. Yo diría que el enfermo también. A veces el paciente, el que ha estado con ustedes una hora, en que usted ha hablado con él, lo ha examinado escrupulosamente, ya cuando se va a ir, le dice, se voltea y le dice, doctor, se me olvidó algo. Y ese algo que se le olvidó y que le dice en ese momento fue mejor que todo lo que usted pudo haber recogido en una hora. Por supuesto que esos momentos casuales, esos paréntesis casuales, no deben ser dejados pasados por alto. Y es lo que se llama el auditus eruditus, es decir, el oído que no solamente ausculta un corazón, que ya no se hace, por supuesto, porque vinieron otras cosas y desplazaron el estetoscopio, más ahorita con el COVID-19, en el cual pues usted va a transmitir la infección de un paciente a otro. Pero también para escuchar un ser humano en minusvalía, que es la función del médico. Hace muchos años también yo tuve la suerte de encontrarme con una monja que se llamaba la hermana Filomena. Esta monja me enseñó, probablemente sin querer enseñarme. Podía saber qué médico llegaba a la clínica que ella regentaba, porque en el vestíbulo había una gran reverberación del sonido y por las pisadas ella sabía qué médico venía y en qué talante venía. Esta monja, que llamaré la tía Filomena, me pareció toparme con una observadora extraordinaria. Poseía, si se quiere, un auditus eruditus, el oído refinado de una gran escuchadora, que me transmitía gratuitamente una de esas enseñanzas memorables con las que nos ofrenda la vida y una anécdota para ser recordada, el cultivo de la observación, a través de cualquiera de los 5 sentidos, en este caso por el oído, solía dar buenos frutos y por tanto era digno de ser cultivada. ¿Qué sería desde entonces y para mí la regla de la tía Filomena? Sería la sumatoria de la observación fina y del conocimiento y experiencia que un médico pudiera acumular y albergar a lo largo y ancho de su práctica. Un llegar a conocer tantas entidades clínicas simples o complejas, frecuentes o excepcionales, como para poder sospecharlas o diagnosticarlas al rompe, d'emblée, como diría un afrancesado. Pero además, un conocimiento del paciente, del individuo particular que sufre y que la enfermedad trata de ocultarlo. La formación materialista con frecuencia lo logra. Un compromiso a vida plena con el estudio y la docencia. Un afinamiento de los sentidos, así que adquiramos no solo un auditus eruditus, sino también un tactus eruditus y un visus eruditus, de forma tal que dejados al vuelo puedan reconocer lo reconocible o intuir lo nuevo o extraño. En otras palabras, una forma intuitiva donde las enfermedades se revelarán fácilmente por su manera de caminar o el taconeo de su transcurrir. Ello implica conocer no solo las enfermedades, aún las más raras, sino también sus formas atípicas de presentación. Tan frecuentes como diferentes son los pacientes que vemos a diario. Y los escondrijos o recovecos donde estas enfermedades se albergan para salir a buscarlas. Yo siempre he pensado que todas las enfermedades son atípicas. ¿Y por qué son atípicas? Porque nadie es igual a otro. No tienen el mismo nacimiento, no tienen la misma biografía, no tienen los mismos desengaños, no tienen los mismos éxitos. Todos somos diferentes. Y esa biografía va a modelar
la enfermedad, cualesquiera que ella se llame. No hay enfermedades, solo enfermos. Es la frase del genial clínico francés Armand Trousseau, médico del Hôpital Hôtel Dieu, catedrático de terapéutica y de clínica médica en la Facultad de Medicina de París, descriptor de la tisis laríngea y diversos signos clínicos. Entonces, esta frase, los jóvenes no deben olvidarla. No hay enfermedades, solo hay enfermos. De manera que, ¿cuál sería, qué es la tía Filomena? Es la tía anamnesis, es la tía del diálogo. Es un estudio comprometido para conocer tantas enfermedades como sea posible. Es posible que algunas no las veamos nunca. Atención inteligente para reconocer sus síntomas y signos. Siempre, desde que yo era muy joven, yo creo que como consecuencia de ese parto empodálico donde hubo un sufrimiento cerebral de alguna manera, he tenido muchas dificultades para recordar y para aprender. De manera que fui un paciente, sin yo saberlo, con un déficit de atención. Nunca fui un niño, digamos, que fuera muy móvil, que estuviera todo el tiempo moviéndose. Pero sí me costó mucho aprender. Y para aprender yo me imaginaba a los pacientes cómo me iban a llegar. Entonces, hay que tener astucia para identificar los sitios donde la enfermedad se esconde. Debemos ser flexibles para comprender esta atipicidad que les he mencionado. Debemos tener capacidad para detectar el Augenblick o Augenblitz Diagnosing y recordando siempre a Armand Trousseau, no hay enfermedades, solo enfermos. De manera que la medicina clínica también tiene sus leyes. Y estas leyes incluyen la historia clínica, por supuesto, la gran herramienta del clínico, la regla de la tía Filomena. Y hay otras leyes que han sido muy importantes y que no pertenecen al área de la medicina, como la ley de Willie Sutton. Willie Sutton era un ladrón de banco y era también una persona, llegó a ser catalogado como el enemigo número uno por el FBI. No había manera de ponerle la mano encima para ponerlo, para apresarlo. Y una vez cuando lo ponen preso le preguntan, Mr. Sutton, ¿y usted por qué roba banco? Y entonces él se mostró sorprendido y dijo, bueno, porque ahí es donde está el dinero. De manera que aplicar la ley de Sutton significa una acción disciplinada. Diríjase hacia donde está el diagnóstico. Recordando aquella frase de Osler que decía, deja hablar a tu paciente, él te enseñará el diagnóstico. Esta ley de Sutton se contrapone a otra ley, que es la ley de Milton, que tampoco era médico, sino un poeta inglés, John Milton, el del Paraíso Perdido, que es una inacción disciplinada, que es la espera razonada. Los médicos hoy día no esperamos. De una vez vemos al paciente y de una vez le damos tratamiento, le damos cualquier cosa. De manera que conocer la historia natural de la enfermedad muchas veces nos está vedado por la rapidez con que todo debe realizarse. Pero tampoco la cosa se queda ahí, sino que está la regla de la observatio helénica, que traducido al latín era el arte de la medicina, el saber qué hacer y cuándo, y la técnica iatrique, que fue la primera forma del arte de curar, un saber hacer, sabiendo por qué se hace lo que se hace. Ahí tampoco se quedaba, sino que había que aplicar el principio de la parsimonia, lo que se llama la hojilla de Ockham, debido también a un monje, William de Ockham, en donde nosotros aprendimos cómo, dentro de todas las posibilidades que pudieran explicar los problemas del enfermo, escogiéramos la más simple, la más sencilla y la más comprensible. Pero aquí tenemos como colofón, mirada al hombre tras la enfermedad que lo posee.
Sherlock Holmes para mí ha sido un maestro. Tenía sus reglas, que es lo que se ha llamado la metodología holmesiana o la metodología sherlockiana. Una cuidadosa observación mediante el empleo combinado de los sentidos, asociado a un conocimiento intuitivo y un razonamiento deductivo. Pero miren ustedes lo que ha pasado. A no dudar, desde Wilhelm Röntgen y la primera placa radiológica, la tecnología ha alejado al médico de su paciente y la distancia entre ambos no ha dejado de crecer hasta alcanzar el estado de la molécula. Nadie, por supuesto, lamenta el auge de la biotecnología, pero desearíamos un contacto más cercano, más científico, más humano, que propenda a la sanación, pues no hay molécula que sustituya la voz de un ser humano dirigiéndose hacia su par en minusvalía. El Hospital Vargas de Caracas, donde yo estudié y donde hoy en día han transcurrido 60 años desde que llegué como estudiante, es una estructura gótica construida en 1891, con todo y sus gárgolas o demonios, que no son otra cosa que caños sobresalientes simulando animales mitológicos que va con el agua de los tejados. Y siempre me llamó la atención que había una sola que no era igual a las demás, pero nunca nadie se había dado cuenta de eso. Fíjense, estas dos, esta es la única que es diferente a todas las que hay en el Hospital Vargas de Caracas. Yo le decía a mis alumnos que cuando salieran de su casa, siempre, cuando salieran del hospital y se dirigieran a su casa o a otra parte, trataran de mirar a otra parte que no fuera donde ellos dirigían las miradas todos los días, para que vieran una cantidad de realidades que nunca habían visto. La segunda principio de la metodología holmesiana es preste atención a los detalles y manténgase alerta a las discrepancias. Se me ocurre ahorita el glaucoma. Son todos los glaucomas iguales. Realmente se parece un paciente a otro. Evoluciona de la misma forma cuando usted le administra un tratamiento hipotensor o hace cualquier otra cosa. Hay unos que irán muy bien, hay otros que irán muy mal. ¿Nos hemos preguntado alguna vez el porqué de esas diferencias? En La aventura de los bailarines, escrita en 1903, el inspector Martin de Scotland Yard le dice a Sherlock, ¿cómo pudo usted ver eso? Y Sherlock le responde, simplemente lo busqué intencionalmente. Cuando uno ha adquirido algún conocimiento a lo largo de los años, porque se ha entrenado en hacerlo, que le dicen los alumnos, ¿y usted cómo supo eso? Simplemente lo busqué intencionalmente porque ya yo sabía lo que iba a encontrar. De manera que la Wembley Diagnosis, como ya dijimos, tiene una serie de sinonimias, si pudiéramos aplicarlo. Se aplica al aspecto de un paciente en particular, un sujeto con hallazgos clínicos, fascias, comportamientos, marchas, movimientos oculares, etc., tan específicos y convincentes que no da cabida a un diagnóstico diferencial. En otras palabras, si luce como tu signo rector, entonces es tu signo rector y no es ningún otro. Una vez que se ve y se sabe, nunca se olvida. Aquí tenemos un síndrome de Kernel-Serra, una estalmoplegia progresiva plus. Fíjense inclusive cómo en este niño pues, había un bloqueo, inicialmente con un Wolff Parkinson White, y hubo que ponerle un marcapaso. Pueden ver la tosis, la profundidad de los pliegues palpebrales profundos y la inmovilidad total del movimiento de sus ojos. Entonces, cuando uno entra a la sala de espera, uno no es que pasa sin ver a nadie. Yo siempre me fijo en mis pacientes, y les pregunto a mis alumnos y les digo, ¿qué vieron ustedes cuando entraron a la sala de espera? No, no vimos nada. Entonces,
De un parpadeo ya uno sabe exactamente lo que el paciente tiene. En este caso particular, ya usted sabe que eso no es una miastenia. Vean en esta paciente cómo se está utilizando lo que llamamos a nivel, una muleta palpebral. Simplemente un pequeño aditamento que se le pone al anteojo para levantarle el párpado para que puedan por lo menos verlo y no tengan que tener esa actitud de barbilla elevada. Fíjense cómo en un momento dado la cara alargada, oval, con prominencia manifiesta del seno frontal, pómulos, nariz y labios, separación dental, prognatismo acentuado, manos suculentas, no usan anillos. Ahí veo mi mano comparada con la mano del paciente. Y recuerdo una vez que un compañero mío me dijo, Rafael, tú te has hecho una prueba de fuerza. Y yo un poco avergonzado le dije, no, nunca me he hecho ninguna. Bueno, si quieres anda a mi consultorio, yo te lo hago. Como yo soy sumamente, digamos, puntual, llegué al tiempo que él me dijo que fuera, pero él no había llegado. Entonces me di a la tarea de caminar por los pasillos y de repente veo un hombre que me era muy familiar y a quien no había visto en mucho tiempo. Entonces toco la puerta y la señorita me dice, le pregunto, yo soy amigo del doctor, yo soy un médico. Este, ¿Será que yo lo puedo saludar? Entonces me dice, sí, pase doctor, que él no tiene paciente. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando veo que tiene una acromegalia. Yo por supuesto no le dije nada, pero indagué con mi amigo y le dije, tú sabes que fulano tiene una acromegalia. Y me llamó la atención que estando en un sitio médico, en un sitio donde había muchos médicos eminentes, nadie se hubiera dado cuenta. Posteriormente tuve la suerte de atenderlo en mi consultorio y efectivamente, pues, digamos, saber que eso era lo que tenía. Pero volvemos, ese es un diagnóstico muy sencillo, si ustedes quieren decirlo así. Este otro diagnóstico, que también ustedes pueden ver, es una enfermedad de Parry-Romberg o hematrofia facial progresiva, Coupe de Sabre o esclerodermia lineal. Estas son unas fotografías que corresponden al doctor Joe Glazer. Fíjense ustedes la hemiatrofia de la cara y miren lo que ocultaba con su cabello esta prácticamente como una hendidura en el hueso. Y esta paciente, que seguramente la doctora Emily Karam recordará, porque hicimos este trabajo juntos en el año de 1994, que es la misma enfermedad, eh, eh, pero que en este caso se asoció a una enfermedad idiopática de la órbita. Miren, estas enfermedades de la inflamación idiopática de la órbita puede ser muy deleteria, en el sentido de producir atrofia óptica como se ve en este caso donde solamente había movimiento de mano. Aunque tuvo una mejoría rápida con la prednisona oral, ustedes pueden ver la tomografía practicada en aquella ocasión, cómo hay un engrosamiento del nervio óptico, cómo hay un engrosamiento de los músculos, cómo hay un engrosamiento de la esclera, de manera pues que este caso lo recuerdo porque tal vez pudo en un momento dado influir en la doctora Karam para que se interesara por estos aspectos tan importantes de la neurooftalmología. Fíjense que llama mucho la atención la hemicara izquierda. Y ustedes pueden ver inclusive con un poquito de buena voluntad la depresión, el coupe de sabre que se ve sobre la frente. En la displasia monostótica efenoidal de McCune-Albright, que es una enfermedad benigna, rara, generalmente asintomática, que afecta el tejido óseo por reemplazo de tejido fibroso, se producen alteraciones estéticas funcionales. Es inusual, pero con el crecimiento de estos huesos que ustedes ven allí, es factible que se produzca una neuropatía óptica compresiva. Observen ustedes el nebus que tomaba parte de la cara y que el exoftalmo o la exoftalmía que el joven tenía y que pudimos verlo hasta los 24 años cuando se fue al país origen de sus padres. Esta displasia fibrosa
tiene tres grupos. La que se llama monostótica, que afecta un solo hueso, la que se llama poliostótica, que afecta más de un hueso, y la poliostótica con anormalidades endocrinas, pubertad precoz, mancha café con leche, maduración esquelética prematura o hipertiroidismo, que son las que constituyen el síndrome que nos ocupa. Otros casos más extraordinarios como estos. Imagínense, una enfermedad de Ehlers-Danlos. En este caso, el colágeno y el tejido elástico son anormales. La piel es tan hiperelástica como ustedes pueden ver allí y se acompaña de articulaciones hipermóviles, hematomas frecuentes y prolapso de la válvula mitral. Y en la parte cercana al codo, vean que hay una mancha allí, que es una cicatriz. Esas cicatrices en estos pacientes adoptan la forma de papel de cigarrillo. Pero una de las características que nos encontramos es que estos pacientes tienen estrías angioides en la retina. ¿Por qué? Porque estas estrías se originan en la membrana de Bruch, en, digamos, el lindero entre la coroide y la retina. Y generalmente se va a producir una calcificación y se va a producir una degeneración del tejido de la parte elástica de la membrana de Bruch. Y entonces estos pacientes van a tener trastornos en cualquier parte que existan tejido elástico. Por eso los vamos a encontrar en el riñón, vamos a encontrar que pueden ser hipertensos, vamos a encontrar que pueden tener calcificaciones de los grandes vasos, simplemente haciendo una radiografía de las piernas, etc. Este es otro ejemplo de un paciente con estrías angioides y con todos estos sacavocados que son también defectos en el epitelio pigmentario de la retina. Sin dejar atrás lo que se atribuyó a Abraham Lincoln, el síndrome de Marfan, que realmente se encontró que realmente él no lo tenía, pero que son enfermedades que en un momento dado se caracterizan por esta aracnodactilia. Muchos de estos pacientes son jugadores de básquet por su elevada estatura y por su elevada brazada. Fíjense, ahí se ven muy claramente cómo se ven estos pies. E inclusive este paciente con un síndrome de Marfan tuvo una disección de la raíz aórtica y de la carótida del lado derecho. ¿Y qué decir de Antoine Marfan? Que fue uno de los grandes pediatras del siglo pasado. Vemos que estos pacientes con esas articulaciones hiperelásticas tienen los llamados signos de Steinberg y Walker-Murdoch, en el cual el paciente se puede enlazar la muñeca y los dedos le sobran. E inclusive saca el dedo pulgar, cierra el puño y el dedo pulgar se le escapa por el otro lado. Esos son signos de hipermovilidad. Y aquí tenemos otro ejemplo. Y vemos cómo en un momento dado, pues también se produce la dislocación del cristalino hacia arriba. Ya este tema se ha tocado varias veces en estas reuniones con los residentes que también lo han hecho y a quien quiero felicitarlos. Y quiero decirles que en esta etapa de mi vida he aprendido mucho de la tenacidad, de la escrupulosidad con que ellos han realizado sus seminarios. Aquí tenemos la prueba del hielo, pero veamos qué importancia tiene la prueba del hielo cuando uno sospecha miastenia gravis, miastenia ocular. Con relación a la oftalmoparesia, tiene una sensibilidad del 80%, especificidad del 100%, valor predictivo positivo 100%, valor predictivo negativo 80%. Si nos referimos a la ptosis palpebral, la sensibilidad es del 89%, la especificidad del 100%, el valor predictivo positivo de 100% y el valor predictivo negativo 90%. Ahora bien, comparémoslo con un artilugio de la medicina, como es el electromiograma con estimulación repetitiva o de fibra única. Sensibilidad 80%, especificidad 100%, sensibilidad 61%,
Valor predictivo positivo, 79%. Valor predictivo negativo, 68%. Podemos entonces adoptar este procedimiento para el diagnóstico de la miastenia. Claro, la prueba del hielo es sencilla, es segura, es económica, rápida y fiable para emplearse de rutina en pacientes en quienes se sospeche miastenia gravis, pues tiene una alta validez, seguridad y reproducibilidad como prueba diagnóstica. De manera que fíjense que esto también es una perla. O también es algo que uno en un momento dado ve al paciente en la sala de espera, ve cómo está utilizando el músculo frontal para tratar de elevar la ceja y poder ver, y inmediatamente sí sabemos que este paciente tiene una miastenia. En la metodología holmesiana, el tercer aparte es considera las diversas opciones presentes en un caso. Esto significa diagnóstico diferencial. Es decir, mientras nosotros más estudiemos, mientras nosotros más, digamos, conozcamos entidades, podremos en un momento dado separar unas de otras simplemente por el examen y orientando los exámenes que en un momento dado sean necesarios. Por supuesto, hay muchas hemianopsias bitemporales hoy día. No quiero referirme a esto, pero realmente hoy el médico vive sumido en un mundo materialista. Lo único que él quiere es dinero. Lo único que quiere un empleador es dinero. A ellos no les interesa para nada el paciente y su dolor. Este paciente que ustedes ven aquí, que ustedes perfectamente podrían cubrirle la parte inferior de la cara y ver la dificultad de identificarlos con una mujer. Esto lo ve uno en la sala de espera. Uno pasa y ve un tipo pálido, de una ojeada, piel blanca, pajiza, satinada, con poco desarrollo piloso, con caída de la ceja, arrugas finas en la frente, escasa sudoración y atrofia testicular. De manera que estos pacientes tienen un hipogonadismo. Un hipogonadismo debido a qué? A un enorme tumor hipofisario que ha comprometido el hipotálamo. Aquí tienen otro ejemplo. De manera que estos pacientes son reconocibles. Los únicos diagnósticos diferenciales es si el paciente tiene una insuficiencia renal crónica o tiene algún tipo de anemia, digamos, congénita o adquirida. De manera que eso que se llama psicomorfología es simplemente mirar el paciente, eso que se llama diagnóstico de tranvía. Es exactamente la misma cosa, es la misma cosa de ver un ojo con una fístula carótico, cavernosa, dural, el llamado ojo rojo del Shunt, o estos ojos despavoridos, como digamos, los ciudadanos de Caracas o del país que andan por las calles pendientes a ver quién los va a robar, generalmente con una gran apertura, con una gran retracción palpebral bilateral. Por supuesto, el herpes zóster oftálmico, cuando las vesículas afectan la punta de la nariz o de la mucosa nasal, indican compromiso de la rama nasociliar de la rama oftálmica trigeminal. Y ese que está allí fue quien lo describió, el doctor Jonathan Hutchinson, que tiene múltiples sinonimias de múltiples condiciones que este hombre a lo largo de su vida describió. Vean en la lámina de la parte superior, del lado izquierdo, cómo se señala esta raíz que se llama nervio nasociliar, lo que quiere decir que inerva la nariz, pero al mismo tiempo inerva el aparato ciliar, y por eso es que nosotros podemos anticipar que ese ojo en un momento dado puede tener algún problema que debemos ver con atención. No solamente el ojo, también la órbita, porque pueden paralizarse nervios craneales. Estos también fueron dos titanes, que uno precedió al otro en 5 años. Robert James Graves, que fue un eminente cirujano irlandés,
porque la enfermedad lleva su nombre. Fue presidente del Colegio Real de Médicos de Irlanda, miembro de la Real Sociedad de Londres y cofundador del Dublin Journal of Medical Science. Pero además de todo, se le acredita como el inventor de la segunda mano de los relojes. ¿Qué les parece? Y Carl Adolf von Basedoww, alemán, recordado principalmente por la descripción que realizó de la enfermedad de la glándula tiroides, que actualmente se conoce con el nombre de ambos investigadores. Esto es indudablemente que usted ve esto en cualquier parte y eso es una enfermedad tiroidea donde usted lo ven. Ven la retracción palpebral, ven la exoftalmía, la exoftalmía, y eso permite diagnóstico rápido. Por cierto, quiero mencionarles que en días pasados vi una paciente difícil de ver que prácticamente estaba ciega. Y entonces yo no hallaba cómo, la doctora Yubiri Moreno debe recordar a esa paciente, yo no hallaba cómo encontrar algún elemento que me dijera que realmente eso era una ceguera facticia. Y entonces en un momento dado le veo la ceja y le pregunto, mija, ¿quién te saca a ti la ceja? Y me dijo ella, en una forma muy cándida, lo hago yo mismo, doctor. ¿Qué más diagnóstico podía usted tener, digamos, de que no tenía 20/400 de visión, sino que realmente lo que tenía pues era algún sufrimiento que nunca lo sabré, que la atenazaba y le hacía producir este grado de ceguera? Por supuesto, vemos ahí una balsa palpebral superior e inferior prominentes. Vemos el recto lateral con exposición de la inserción, la congestión de la conjuntiva. También vamos a ver cómo la carúncula se congestiona y la plica semilunaris también se complica. Y a veces esto llega pues a la luxación del globo ocular. Grasa, congestión venosa, todo gravitando por detrás del ojo para empujarlo y muchas veces dañarlo. Fíjense que a veces uno puede hacer hasta una prueba de deducción forzada palpebral, que por supuesto ayer me llamó mucho la atención, pues todos los comentarios que se generaron alrededor. Estos pacientes son muy difíciles de vertir el párpado, pero además, si usted en un momento dado toma el párpado por las pestañas y lo tiembla hacia abajo, pareciera que hay un diablito que está escondido debajo del párpado que impide que usted pueda bajar el párpado con facilidad. ¿Eso qué le está diciendo? Eso le está diciendo que muy probablemente hay un engrosamiento del elevador del párpado superior. Conocemos por miles de cosas, pero uno de ellos es el rezago palpebral. Es decir, cuando el paciente hace una infraversión, el párpado parece quedarse arriba. Y si ustedes se fijan acá, el engrosamiento de ese conejo, del recto superior y el elevador del párpado superior, pueden comprender que ambos están engrosados, pero hay uno más engrosado que el otro, en donde el párpado se queda más rezagado. Aquí tengo otros ejemplos, no muy, digamos, de nuestros tiempos, porque eran tomografías antiguas, pero pueden ver exactamente el mismo fenómeno. Ahí lo vuelven a ver, el rezago palpebral es característico de la enfermedad de Graves. Vemos aquí un ejemplo, la retracción palpebral. Vemos el rezago palpebral o signo de von Graefe. Vemos el engrosamiento del complejo del elevador del párpado superior. No vamos a tener ninguna duda de que esta paciente tiene una oftalmopatía restrictiva de Graves, eutiroidea, hipertiroidea o más raramente hipotiroidea. Pero debemos recordar que hay otras formas de signos de von Graefe. Este paciente tuvo un aneurisma, es un paciente con una enfermedad poliquística del riñón, en donde se sabe
que muchos de ellos tienen aneurismas intracraneales. Pues bien, llegó el momento en que se rompió un aneurisma en la unión de la comunicante posterior y la carótida interna. Y ahí ustedes pueden ver típicamente la pupila aumentada de volumen y ven el paciente lo que tenía. Pues aquí tenemos que ya tiene la regeneración aberrante. Y fíjense que acá ya esto no se llama signo de von Graefe, sino pseudo signo de von Graefe o rezago palpebral. Ya la doctora Karen en días pasados nos enseñó todos los signos que estos pacientes tienen y que es muy curioso todo este recableaje que se hace de una manera tan anormal. Ahí vemos la pupila de Necki, en donde generalmente cuando el paciente trata de hacer aducción, la pupila se contrae. Vemos cómo se aplana en el lado temporal, en el lado nasal, perdón. Y ven, esto es lo que se llama la pupila regenerada de Charnecki. Pero todavía nos queda una entidad, que es el síndrome del seno silencioso. El doctor Sabino debe recordar a esta paciente, hace muchos años que yo le envié para corregir este defecto. Y es lo que yo llamo el pseudo signo de von Graefe. ¿Por qué se produce esto? Porque estos son pacientes que tienen una depresión del piso orbitario y el descenso del párpado inferior determinan el aparente rezago palpebral. Fíjense acá cómo hay una expansión de la órbita al favor de la hipoplasia o de la disminución de volumen del seno maxilar del lado derecho en este caso. Vean acá, miren aquí, y aquí volvemos a ver lo mismo. Hemos visto muchos casos con este tipo, en donde hay un hipoglobo, es decir, el ojo está como más hundido hacia abajo y el diagnóstico casi siempre es factible de poder ser realizado clínicamente. Nadie va a dudar del signo de Badger. De hecho, por este cirujano inglés, que es la fractura de la base media del cráneo, en donde ustedes van a encontrar una equimosis en la parte de atrás de los, digamos, de las orejas, donde puede haber un hemotímpano. Desde el punto de vista de tomografía computarizada, pueden ver un trazo de fractura que ya ustedes anticiparon cuando vieron estos signos. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, Franco. Perdón. Aquí ustedes pueden reconocer con mucha facilidad un síndrome de Horner. Vean la tosis, el enostalmo, la enostalmía aparente, porque realmente no ocurre así. Lo que sucede es que cae el párpado superior, pero se eleva también el párpado inferior y da la impresión de que el paciente está enostálmico. Muchos de estos pacientes van a tener anhidrosis. A veces uno no puede reconocerlo, pero si ustedes utilizan su oftalmoscopio, colocándole la lente de más 40 dioptrías, van a ver las pequeñas gotas de sudor que pueden estar presentes, digamos, solamente en el lado normal. Recuerde que la anhidrosis solo está presente en los síndromes de Horner de primera neurona, llamado también Horner central, y en la segunda preganglionar. En las de tercera neurona está ausente porque las fibras que llevan la información sudoral escapan por la carótida externa. Pero generalmente es muy fácil verlo con el oftalmoscopio. Por otra parte, tenemos en radiología lo que se ha llamado ONT-MINI. El origen de este término es incierto. Son hallazgos radiológicos tan específicos y convincentes que no dan cabido a un diagnóstico diferencial. En otras palabras, si luce igual que tu ONT-MINI, entonces es tu ONT-MINI. Una vez que se ve y se sabe, nunca se olvida, dice este radiólogo llamado Ben Felsen, que es una persona que fue muy apreciada en su momento. Entonces, la tomografía computarizada, esta mnemotecnia, I'm slow, en donde están en la medida en que se compromete más el inferior, luego el medial, luego el superior, luego el lateral, luego el oblicuo. Ese compromiso es bastante típico en el 76 a 90% de los casos y suele ser
simétrico, como ustedes ven ahí. El tendón anterior es característicamente preservada y el engrosamiento confinado al vientre muscular, acompañado de valores de atenuación disminuidos que representa la infiltración grasa. El aspecto del músculo a menudo es referido como el signo de la botella de Coca-Cola. El tamaño de los músculos se correlaciona tanto con la severidad de la enfermedad como por el riesgo de compresión del nervio óptico, y también vamos a ver un aumento de la grasa retrocular, que se ve como una grasa sucia. Esta exoftalmía puede medirse trazando una línea entre la punta de ambos huesos psicomáticos, midiendo la distancia entre la línea y el polvo posterior del ojo. La distancia debe ser mayor de 10 más o menos 1.7 milímetros. Una menor distancia indica exoftalmía. Esta es la línea bisigomática. A veces se está quedando trancada. Y aquí tienen ustedes el engrosamiento del vientre del recto medial o recto interno. Pero fíjense cómo preserva el tendón. Y por eso es que se le compara con una botella de Coca-Cola. Si ustedes se recuerdan el caso de la doctora Karam que mostré del año de 1993, ustedes podían ver cómo estaba infiltrado no solo el vientre del músculo, sino también el tendón. Y esto es una de las cosas que nos ayudan a diferenciar una condición de la otra. Aquí tenemos el cuerpo del músculo. Este es un paciente con una oftalmoplegia dolorosa del sexto, de la primera rama trigeminal y el sexto nervio craneal. Fíjense que esta resonancia fue tomada como normal, porque a veces el médico indica la resonancia sin contraste. Y es muy importante que cuando uno sospecha algo, debe indicar contraste. Observen ustedes, cuando se le pone el contraste, se prende, por decirlo de alguna manera, como un bombillo, un tumor a nivel del seno cavernoso. Pero mejor aún, observen ustedes cómo este tumor tiene una cola, que es esta que está acá, y probablemente aquí. Esto es lo que se llama un meningioma, y el signo de la cola, si bien es verdad que puede existir en muy pocas otras condiciones, es mucho más evidente eh, eh, generalmente en el meningioma. Ahí ven, aquí por ejemplo, ven cómo se extiende la cola dural. Esto es bastante característico de un meningioma de la órbita. Y este fue el paciente que yo les mencioné, que esperaba el autobús y que llegó un autobús y se llevó por delante un carro y mataron a una persona, y al día siguiente él amaneció con un ojo pelado, como decimos en Venezuela, con una retracción palpebral bilateral, pero mucho más importante del lado derecho. Y esto ocurrió en 24 horas. De manera que hay que considerar, comparen los dos complejos recto superior, elevador del párpado superior, y se darán cuenta pues que es mucho más evidente del lado derecho que del izquierdo. En la hipoplasia del nervio óptico, que también se ha tocado en algunos momentos, o síndrome de Morsier, aquí ustedes pueden ver un pequeño con un signo del doble anillo. Lo que ustedes están viendo acá, no es la excavación, es el nervio. Y aquí vemos el anillo que está del lado afuera. Lo que quiero mostrarles es que muchas veces se va a acompañar de una ausencia del septum pellucidum, con hipoplasia de las vías ópticas anteriores. Aquí vemos la hipoplasia, la ausencia del septum pellucidum, que divide el sistema ventricular en dos partes. Es el llamado síndrome de Morsier, cuya gama de signología ha aumentado con el tiempo. Miren ustedes el quiasma, lo adelgazado que está, digamos, en consistencia con este nervio tan pequeño, en donde los vasos son muy pequeños. Ahora tenemos acá lo que es normal. La arteria, con su elevado flujo, elevada presión,
pasa por el sistema capilar y posteriormente baja a la vena, en donde el flujo es bajo y de baja presión. Sin embargo, en una fístula arteriovenosa, generalmente ustedes van a ver cómo una arteria se comunica directamente con una vena, lo que crea una corriente turbulenta. Esa corriente turbulenta va a producir generalmente un soplo, particularmente en la fístula directa o postraumática. Estas fístulas pueden ser directas o postraumáticas, son de elevado flujo y elevada presión, las formas indirectas atípicas, dural, bajo flujo y baja presión. Aquí tenemos como hay una comunicación entre una arteriola y una vena, de una arteria y una vena, se produce una gran, digamos, turbulencia y la sangre arterializada es derivada hacia la parte anterior, hacia la órbita y hacia los vasos epiesclerales. Fíjense esto que nosotros tuvimos oportunidad de ver hace algunos años. Esta señora era la enfermera del servicio de oftalmología del Hospital Vargas de Caracas. No lo digo por, digamos, por claro, si usted no conoce el animal, no sabe cómo reconocer. Entonces, eso lo que tenía era el ojo rojo del shunt, que lo vamos a ver mejor. Pero fíjense ustedes, aquí están los vasos arterializados que terminan en el borde epiescleral. Y miren, le habían indicado que generalmente, pues, lo que indica, pues, es que cuando usted no sabe, cualquier cosa es capaz de enviar. Después que usted le da un tratamiento a un paciente y no mejora, usted debe replantearse qué es lo que está ocurriendo. Entonces, esta es una fístula carótido cavernosa, dural o de bajo flujo. No produce soplo. ¿Cuáles son las consecuencias hemodinámicas en los vasos conjuntivales de una fístula carótido cavernosa? Aquí vemos una tomografía sin contraste, en donde vemos una vena oftálmica superior que ya la doctora Karen señalaba ayer en algún paciente. Aquí la vemos, muy grande. Vean el seno cavernoso, cómo está expandido si lo comparan con el lado contralateral. Aquí tienen lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? En condiciones normales, la sangre de la parte anterior del ojo es derivada hacia el seno cavernoso a través de la vena oftálmica superior e inferior. Ahí hay un régimen de presión bajo en el seno cavernoso porque reina la presión venosa. Sin embargo, cuando se rompe, entonces digamos, se invierte el flujo y la sangre a gran presión y arterializada se va a ir siguiendo un trayecto inverso, llevando a producir vasos conjuntivales que por su color llamamos arterializados. La sangre arterializada le brinda a la conjuntiva un aspecto por demás característico de vasos intensamente rojos y tortuosos, que es el ojo rojo del shunt. Fíjense que eso es típico. Usted va en un autobús y ve una persona con eso y usted dice, esta señora tiene, o esta señora tiene una fístula carótido cavernosa. Observen ustedes el color, digamos, de sangre roja, como rutilante, podríamos decir, e inclusive la conjuntiva congestiva. Aquí lo podemos ver mucho mejor, simplemente para que los jóvenes y los que no son tan jóvenes, pero no lo conocen, no lo olviden. El diagnóstico es muy fácil. Este es un ejemplo de una arterialización de los vasos epiesclerales y vean cómo en el fondo del ojo se va a ver una distensión venosa. A veces se pueden ver algunas pequeñas hemorragias, pero no es lo corriente. Miren la angiografía carotidia normal, en donde ustedes ven una vena oftálmica superior prácticamente digamos que aneurismática. Este es el seno cavernoso y esta es la vena oftálmica superior. Este aumento de la presión intraocular va a traer como consecuencia una dificultad en la salida del humor acuoso. Como consecuencia, uno de los elementos de una fístula carotido-cavernosa es un aumento de la presión intraocular que por supuesto requiere de tratamiento.
Para estas fístulas durales de bajo flujo, desde que lo leímos, pues hemos recomendado que los pacientes se compriman las carótidas. Generalmente comienza cada cuarto de minuto y posteriormente hasta llegar a un minuto en que se comprime la carótida. Fíjense cómo esta compresión no debe incluir el bulbo carotidio, porque ahí se va a producir bradicardia y otro fenómeno que no nos interesa, sino que tenemos que irnos más abajo en donde se va a hacer la compresión. La compresión se hace con la mano contralateral, como comentamos el otro día, por si hay un déficit de sangre cerebral y el paciente hace una hemiparesia, entonces la mano cae y deja de comprimir. ¿Qué es lo que uno está tratando de lograr con eso? Ahí ven el ojo rojo, que se ocluya al bajar digamos, la presión, estas fístulas tienden a taparse, a ocluirse. Es un fenómeno muy complejo. Ahí tenemos el 10 de junio del 86, el 30 de julio del 86, comenzamos a comprimir la arteria carótida y de repente, ¡pum!, se trombosa y la cosa se pone bien fea. No solamente porque el ojo se pone rojo y aumenta terriblemente la presión intraocular, lo cual apenas va a ser durante las 24 o 36 horas, para después que esto desaparece la fístula y desaparece la congestión ocular. También eso lo logramos hacer, o mejor dicho, lo hacemos como una manera de saber si después que se hizo un procedimiento de embolización, realmente la fístula quedó ocluida. Si quedan vasos como estos, esa fístula no fue ocluida. Eso lo he visto yo muchas veces en nuestro país. Este es un caso de una paciente de 60 años que la arrolló y le produjo un trauma craneal encefálico severo. Tuvo una contusión parietal y frontal. 2 meses después, diplopía, estrabismo, exoftalmía congestiva y la presencia de un tinnitus vascular. Ahí tienen el cuadro clínico. 4 meses de tratamiento endovascular con embolización, le pusieron 6 alambres sellando por completo a la fístula. 2 horas después, dolor intenso, exoftalmía, quemosis acentuada, eritrolacrimia, mayor diplopía, oftalmoplegia total con midriasis paralítica, presión intraocular de 35 milímetros con un fondo de ojo normal. Y vean entonces qué pasó después. Después que ocurrió todo este desastre, se ocluyó y todo quedó perfecto. De manera que muchas veces se dice que a veces el cuerpo se enferma curándose. De manera que en este caso es al revés. Es que el enfermo curándose mejora el cuerpo. Ahí lo tienen. Una mejoría manifiesta. Y aquí tienen cuando ya ha desaparecido prácticamente todo. Esta es mi hija Graciela. Yo siempre la utilizaba como a quien le tomaba muchas fotos. Estaba ya lo que se llama podrida de tantas veces que yo la llamaba y la ponía de cabeza, etc. Como les decía el otro día, pues en estos casos uno oculta las fosas temporales, ausculta la órbita, pero recuerden abrir la boca. Como les comentaba en esa ocasión, el ruido que produce digamos, el músculo orbicular de los párpados confunde hay que ocultar las carótidas y este estetoscopio que yo elaboré y que en una ocasión me dijo uno de mis alumnos, mofándose, que para qué yo había construido eso. Le dije, mira, la única relación era precisamente para que ustedes oyeran los ruidos del paciente y no les cayeran piojos como yo les comenté el día de ayer que en el hospital militar en una ocasión me ocurrió. Si nos vamos al fondo ocular, entonces tenemos otro signo señal, otro Augenblick diagnosen. Fíjense la distensión venosa, vean los capilares particulares que existen particularmente acá y que constituyen un cuadro típico de una neuroretinopatía hereditaria de Leber. Si nos vamos a la enfermedad traumatosa de los vasos extracraneales y aorta,
y arco aórtico, trombosis versus embolía ateromatosa, podremos ver en el fondo ocular ateroembolismo ateromatoso periférico. Vemos una trombosis carotidia. Las trombosis carotidias totales generalmente no producen embolismo porque están tapadas. Tiene que ser estenosis o arco aórtico. Vemos la placa de Hollenhorst atascada en una bifurcación y vemos los cristales de colesterol cuando colocamos un poquito de papilla ateromatosa entre lámina y laminilla y la vemos con un microscopio. Aquí vemos la forma cuadrada de estos cristales característicos y cómo se van a atascar sin producir oclusión en la circulación retiniana. Ahí lo tienen. Ven, aquí tienen dos émbolos que están alojados en la bifurcación, probablemente a la izquierda hay más de uno. Fíjense que la sangre pasa por arriba y por debajo y no se produjo un infarto a nivel de la retina. Pero ¿cuál es la significación pronóstica de esto? ¿Dónde está aquí el signo señal de que estos pacientes en su futuro próximo tienen como corolario un infarto del miocardio, una insuficiencia cardíaca refractaria, una insuficiencia renal rápidamente progresiva, una disección aórtica? De manera que ese pequeño cristal nos indica un pronóstico muy serio para el paciente. Aquí lo vemos nuevamente. A veces se asocia este signo, que es el surco diagonal del lóbulo de la oreja, descrito por Sanders Frank, que se llama el signo de Frank. Y entonces estos pacientes también pueden tener infartos a nivel de la cerebral media o algún otro lado, la disección carótida de que hablábamos y la presencia de placas de Hollenhorst a nivel de la circulación retiniana. O sea que es una observación de mal pronóstico. En 1971, William Spencer y William Hoyt llamaron la atención sobre un síndrome clínico caracterizado por reducción crónica y progresiva de la visión, edema pálido del disco óptico y desarrollo de venas colaterales optociliares. A ustedes les llamará la atención que este paciente no tiene edema del disco, sino lo que tiene es una atrofia óptica, que es otra de las condiciones en que puede ocurrir. Y fíjense cómo en presencia de atrofia óptica, estas, digamos, colaterales, venas o colaterales optociliares pueden producirse. Algunas personas la llaman shunt, pero esto no es un shunt, porque como ya vimos, el shunt es la unión directa de una arteria con una vena. A esa tríada signológica hoy en día la llamamos el signo de Hoyt-Spencer, que se considera indicativa de un meningioma originado en las meninges periópticas efemoorbitales. Un año más tarde, en 1973, el mismo Hoyt, en asociación con Friesen y Tengroff, definió más claramente el síndrome, que cuando hallado en mujeres maduras lo hacen muy sugestivo de la presencia de un tumor indolente en las meninges periópticas distales del nervio óptico. Veamos esta secuencia evolutiva. Fíjense acá, pueden ver muy claramente los vasos óptico-ciliares, ya aquí había edema. Fíjense cómo hay un engrosamiento muy importante y la aparición de otros vasos que no estaban presentes previamente y que se destacan muy bien en una angiografía fluoresceínica. Este es otro caso, otro ejemplo, que está asentando sobre un disco óptico atrófico. Entonces miren la secuencia y esto es un diagnóstico incontrovertible. En el año 1999 hicimos un estudio con otros colegas en donde hicimos verde indocianina para mostrar cómo estos vasos, lejos de evacuarse hacia la vena central de la retina, lo hacían hacia los vasos ciliares. Este es el mismo ejemplo. Aquí los vemos, cómo se ven los vasos. Era simplemente para demostrar algo que probablemente todo el mundo sabía que existía, pero no se había demostrado. Esta es la angiografía con verde indocianina. Otro elemento importante que encontramos en ese paciente
fue que tenía un meningioma de la vaina del nervio óptico, que aquí ustedes lo pueden ver. Este es el nervio. Y miren cómo está estrangulado por el tumor, que sigue aquí abajo, ¿no? Y vean que en la parte distal existía algo que ya había sido descrito desde el punto de vista radiológico, que era un quiste aracnoideo perióptico. Y si nosotros vemos esta resonancia magnética, podemos apreciar cómo hay un tumor muy largo que llega inclusive hasta el foramen óptico, pero miren el quiste que está aquí adelante. Casi siempre vamos a poder ver ese quiste si lo buscamos y es indicativo de que efectivamente se trata de un meningioma de la vaina del nervio óptico. Este diagnóstico del meningioma de la vaina de Schwalbe es elusivo en sus primeras etapas. Y una de las características es que la mayoría de los tumores orbitarios producen proptosis ocular. En tanto que aquí no, porque es un tumor cilíndrico que engloba como si fuera el manguito de un tensiómetro el nervio. A veces los síntomas de neuropatía óptica compresiva son mínimos y los estudios de imagen muchas veces pueden pasarlo por alto. Son pues una invitación a desvelarlo. No por casualidad, Hoyt define la actividad principalísima del neurooftalmólogo como el reexamen clínico de un paciente con genuina condición neurooftalmológica, pero con neuroimagen negativa. Su admonición quiere llamar la atención a la importancia de la definición de la lesión en términos clínicos y topográficos y la estrecha evaluación de su curso evolutivo. Este sitio, llamado el terión, es una convergencia frontal, temporal, parietal y del área mayor del esfenoide. Este es el asterión y este es el bregma. El meningioma en placa del terión se ve muy fácilmente cuando usted enfrenta a un paciente. Usted ve que es un paciente que tiene una proptosis ocular del lado izquierdo, pero miren esto interesante, y es que además de la proptosis y el edema del disco que tenía, y la proptosis que se veía en la tomografía y en la radiografía simple del cráneo de aquella época, vean cómo se abomba. Inmediatamente que usted ve a este paciente, dice, ¿qué tiene ese paciente? Entonces empiezan que si tiroideo, que no sé qué. Bueno, simplemente miren cómo se abomba. Pero si usted no está convencido de que eso es cierto, aquí nosotros vamos a ver otro ejemplo. Mírenlo acá. Aquí tienen la proptosis derecha y el abombamiento. Y ven, aquí tienen otro paciente. Estos son cuadros demasiado llamativos para pasarlos por alto. ¿Okay? Aquí tienen otra. Esta es una de... Vuelvan a ver cómo se abomba el lado derecho y ustedes ven cómo hay inclusive una disminución de la hendidura palpebral y el cuadro característico de una displasia fibrosa. Esto es tan importante, pero tan tremendamente importante, que nos dejara el doctor J. Lawton Smith, que es lo que él llamaba el FAT scan. Ese tipo era demasiado ocurrente, demasiado sabido. Family Album Tomography. Vean cómo simplemente ver fotografías anteriores nos permite el diagnóstico de condiciones. Aquí tenemos un síndrome de Horner congénito. Miren ustedes eso. Vean la heterocromia del iris. Pero además, el paciente desarrolla una acromegalia en el tiempo. Ahí tienen la secuencia de fotografías tomadas en el tiempo. Y esta parálisis congénita del cuarto nervio craneal derecho, que ustedes ven la inclinación de la cabeza hacia el lado izquierdo, hablándonos de que el problema ocurre en el lado derecho.
Otro ejemplo, es decir, ¿qué va usted a sospechar que tiene otra cosa? Si además el examen clínico nos muestra lo que está ocurriendo. Vean que los músculos verticales elevan la barbilla o deprimen la barbilla. De manera que ayer se habló del síndrome de Brown y ustedes pudieron apreciar cómo este hecho se ve bien. Se inclina la cabeza en las parálisis del cuarto nervio y el paciente rota la cabeza hacia el lado de su parálisis en el sexto nervio craneal. Este es otro ejemplo. Me mandan a esta paciente con el diagnóstico de una proptosis. Ustedes pueden ver lo que comentamos ayer, que si uno ve al paciente desde arriba, puede ver la proptosis mucho mejor. Y vean que ya esa señorita tenía en mucho tiempo atrás una proptosis. Pero resulta que no era una proptosis, es una pseudoproptosis miópica. En la miastenia también es muy fácil en un momento dado apreciar lo que está ocurriendo. Observen ustedes una pequeña ptosis palpebral en el lado izquierdo, pero vean la retracción palpebral compensatoria del otro lado, que a veces nos hace pensar si el problema es del lado izquierdo, parece que se confunde, ¿no? Esta es la llamada prueba de Simpson o de supraversión o sostenida. El paciente mira hacia arriba y usted lo que tiene es que esperar un rato hasta que el párpado vaya lentamente cayendo. Y fíjense, si comparan la foto de la de arriba con la de abajo, ven como también el párpado superior del lado izquierdo cae porque ya no es necesario que haga tanta fuerza. Este es una miastenia ocular, observan uno. Otro ejemplo, y otro ejemplo de cómo en un momento dado esta prueba es demasiado útil. Ya comentábamos que el diagnóstico de la miastenia es un diagnóstico prácticamente clínico. Duélale a quien le duela. No hay que hacer que estos pacientes gasten dinero. Y yo les comentaba ayer que si el señor Rockefeller me viene a mí a consulta, yo no lo voy a atiborrar de dinero, de exámenes porque tiene dinero. No, los exámenes se deben indicar como el disparo de un rifle y no como una escopeta. Un solo tiro y en el blanco. Aquí vemos la prueba que nosotros sabemos pues que es del sube y baja. Si usted le sube el párpado del lado izquierdo a esta paciente con una tosis, fíjense cómo cae el otro párpado. Igualmente ocurre en este caso particular. Hay muchos signos clínicos que no los voy a mencionar todos ahorita porque no hace falta. Esta es la prueba de Simpson, como ya yo les decía. Es muy evidente que cae el... Como les decía también ayer, yo le digo al paciente, mire arriba, mire abajo, mire arriba, mire abajo, mire arriba, mire abajo, quédese viendo arriba. Y usted inmediatamente, como fatigó el músculo, usted ve pues que se acelera la caída del párpado. Esto ya lo mencionamos. Al paciente inclusive hay que verle los zapatos. Esta es una pierna izquierda paretoespástica y vemos pues como el paciente tiene una oftalmoplejía internuclear izquierda. Vean cómo aquí vamos a encontrar en el lado izquierdo una parálisis de la adeducción y en el lado contralateral un nistagmo llamado disociado, es decir, un nistagmo que solamente existe en el ojo abductor. Eso es típico de la oftalmoplejía internuclear. Recuerden que esto es muy frecuente en la esclerosis múltiple y que con la cinta optoquinética o el tambor optoquinético usted puede poner de manifiesto una oftalmoplejía internuclear izquierda larvada, que no se vería de otra manera. En la hipertensión intracraneal idiopática vamos a tener pues, estos nervios gruesos, estos nervios donde ustedes ven en el centro, ven el nervio óptico y por fuera ven la vaina perióptica de Schwalbe e inclusive ven una aracnoides celar. Pero fíjense qué interesante. En la neurofibromatosis 1,
el glioma del nervio óptico es bastante característico. Aquí vemos a su derecha arriba una gliomatosis aracnoidea perineural. Vemos una mancha café con leche. Entonces, fíjense, lo que aquí parece agua, no es agua, como algunos pensaron. Es una eh, gliomatosis aracnoidea, que lo van a ver aquí, digamos, del nervio óptico. Ahí lo ven, ¿no? Y esto es una pieza histológica donde ustedes ven el nervio en el centro y ven la gliomatosis aracnoidea que da una pseudo intensa en el líquido cefalorraquídeo como si se tratara de una hipertensión intracraneal. Porque observen ustedes, pues en este caso es lateral y es muy tortuoso porque prácticamente no cabe en la órbita. Y yo quisiera decirles algo con relación a mi admirado Sherlock. Nunca existió el 221B de la calle Baker, donde residían los ciudadanos londinenses de mayor renta. Sherlock nunca usó la emblemática gorra de cazador de venados tipo Hawkins de paño de dos colores, ni la pipa encorvada que le son características, ni mucho menos profirió alguna vez la frase elemental, mi querido Watson. Todo eso fue inventado posteriormente. Cuando un paciente está prácticamente ciego, fíjense cómo se puede hacer una campimetría en la pantalla de tangentes de hierro. Vean acá, este sería el lado nasal, este sería el lado temporal. Ahí tengo yo el señalador y vean que cuando yo paso la línea media, la paciente la ve. Lo que quiere decir que dentro de su ceguera, ella tiene una hemianopsia temporal que nos indica lo que estamos comentando. Por último, quiero señalar que existe una prueba llamada los fenómenos entópticos de Purkinje, que son sumamente importantes para diferenciar pacientes que tienen pérdida visual por catarata de otros problemas. Que simplemente el paciente puede ver sus sombras vasculares con estos movimientos sobre el párpado inferior cerrado, son las imágenes entópticas de Purkinje, para que no operen cataratas que tienen tumores cerebrales. Esto es muy importante que lo sepa el oftalmólogo, sobre todo el oftalmólogo anciano. Como les decía, mañana será mi cumpleaños. Y nunca me han gustado que me hagan torta. Me pone muy nervioso. Me pone muy nervioso. Aquí vemos cómo enseñábamos medicina en las salas del Hospital Vargas de Caracas. El profesor, el paciente, que nunca se quejaba, más bien se sentía honrado de que los médicos estuvieran tomándolo en cuenta, porque se hablaba del trauma que hay y tal y qué sé yo, uno por supuesto cuidando las palabras que tenía que decir. Entonces les decía que este 82 cumpleaños, la muerte me agarrará vivo. No quiero que la muerte ya me agarre muerto. Hay gente que están vivos y están muertos. Y yo no quiero que eso me ocurra. Por eso se me ocurrió este regalo. Ya las velas me las apagaron, por supuesto. Yo le agradezco muchísimo a la doctora Karen ese detalle tan fino y tan amoroso. Y, y la tarjeta y todas las cosas pues, que en un momento dado me han dado. Y quiero recordarles la famosa frase de Omar Khayyam, digamos el poeta persa, que decía, antes de nuestra vida, al mundo nada le faltaba. Después de nuestra vida, nada le faltará. ¿Qué significa eso? Que debemos ver el mundo con humildad, que debemos dar gracias a Dios por lo bueno que nos ha ocurrido, que si hemos hecho daño, no ha sido un daño intencional, que hemos repartido los bienes que Dios nos ha dado. Hemos enseñado mucho y seguiremos enseñando ya después de 60 años, porque yo comencé a dar clases a mis compañeros de curso en tercer año de medicina. Seguiré haciendo lo que creo que sé hacer. De manera que muchas gracias a todos. Y Emily, te agradezco muchísimo esa fiesta de cumpleaños
que de verdad, estuvo muy buena. Bueno, no pude probar la torta, me imagino que esa vaina sabía cartón, pero de todas maneras te agradezco el gesto. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, doctor, por tan excelente presentación. Nos hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Gracias, No te hermosísima. oigo bien. Y gracias por tan hermosa presentación. Estuvo excelente, la presentación muy buena. Aprendimos muchísimo. No sé si tiene alguna pregunta si tienen alguna pregunta. Aquí les mandan muchas gracias. Doctor Musi, Te oigo. no lo felicito hoy porque es mañana el cumpleaños, así que mañana lo llamaré, mañana le escribiré, mañana conversaremos y disfrutaremos de su cumpleaños número 82. Que Dios lo bendiga siempre y muchas gracias por todos los conocimientos que nos ha transmitido a todos durante tantos años. Un fuerte abrazo y lo quiero mucho. Igualmente, muchas gracias. Aquí tiene muchas gracias. Le mandan aquí por su clase desde Argentina. No te Gracias. oigo bien. Aquí le están escribiendo en el chat que muchas gracias. También le mandan las gracias de Argentina. Excelente presentación. Felicidades, que Dios lo bendiga. Tienen muchísimas felicitaciones, muchos saludos acá. Muchos deseos, buenos deseos de cumpleaños. Creo que fue una clase excelente porque aprendimos con mínimos signos cómo detectar patologías. Ujú. Hermoso y emocionante, dicen acá. Ujú. Gracias, Mariana. Estuvo muy linda. Gracias. Gracias, gracias a todos. Entonces, mañana, si no hay otra pregunta, otros comentarios para el doctor. Bueno, doctor, en el chat tiene muchos mensajes para acompañarnos. Aquí tiene muchísimas gracias, su valioso tiempo nos ha dedicado a todos. Bueno, tiene muchísimos mensajes, doctor, donde dice que me siento bendecida y orgullosa de que existan profesionales con tanta humanidad. Dice Vanessa. Marina, gracias, excelente presentación, feliz cumpleaños, muchas bendiciones. Gracias, doctor Musi. Aquí les mandan muchos mensajes. Hoy creo que no nos escucha bien, ¿verdad? Ajá. Sí, te estoy Aquí, escuchando mal. de Hornet, ¿la tosis es debida a enostalmo o aparte viene acompañado de enostalmo? Le preguntan. No, perdón, en el síndrome de Horner no hay enostalmía, no hay. La enostalmía es aparente, de Ujú. manera que la tos es debida a la parálisis simpática. ¿Está claro? Sí, ok. Creo que O sea están. que lo ponen ahí un falso enostalmo, no es enostalmo. Por Ujú. eso es que siempre se le pone la coletilla enostalmo aparente. Parece que Exacto. lo tuviera, pero no lo tiene. Y como yo expliqué allí, por una parte es la caída del párpado superior y el ascenso del párpado inferior, que es lo que se llama la ptosis invertida del párpado inferior. Ujú. Feliz cumpleaños, profesor. Le manda saludos el doctor Canelli Silva, Mauro, le escribe feliz cumpleaños, se lo tenemos. Nosotros los oftalmólogos venezolanos somos privilegiados en tener a profesores como el doctor Yusuf, la doctora Karen y el doctor Sabino. Muchas gracias. Privilegiados de tenerlos a todos ustedes. Bueno, entonces, de esta forma, entonces culminamos la tarde. Doctor, le voy a hacer llegar su tarjeta para que mañana la tenga, toda esta preparación para que las pueda leer con calma, todos los mensajes tan bonitos que tiene. Me interesa más la torta. La torta, pues no sé, no, no guarde un pedacito. Está bien. Gracias a todos, de verdad. Mañana los esperamos. Tenemos al doctor Cameron Parza mañana. Es muy bueno también la Aquí conferencia. estaremos. Ahí estaré. Entonces, hasta mañana. Que tengan buen Hasta mañana. mañana. Hasta Hasta luego. mañana. Hasta mañana.